Hola, ¿alguna vez te ha pasado que tienes un boceto genial, pero no sabes cómo transformarlo, digamos, ya en el dibujo final o en una ilustración terminada? Pues en este video te muestro paso a paso cómo transformar esos garabatos en una ilustración o viñeta terminada. Si te gusta leer cómics o leer buenas historias, o si estás buscando tutoriales y tips para hacer tu propia historia, llegaste al lugar correcto. En mi canal comparto mi experiencia y conocimientos que he adquirido después de transformar mis ideas en cómics, los cuales puedes leer en los enlaces de la cajita de descripción. Entonces, el primer paso sería limpiar el boceto. Ya sea que trabajes en digital o en tradicional, esto es algo que necesitarás hacer, sobre todo si al momento de bocetar te explayas y dejas un rayonero. Aquí puedes ver un ejemplo de un boceto real, donde al final parece que tengo un rayonero. Entonces, por eso lo digo. En todo caso, si lo haces en tradicional, puedes usar una mesa de luz o una ventana. Solo debes colocar otra hoja encima de tu boceto. En el caso de que lo hagas en digital, pues nada más es hacer una nueva capa encima. Por ejemplo, aquí yo estoy colocando una hoja encima de otra, más bien una hoja nueva encima de lo que es mi boceto como tal, y pues ya es nada más ir a pasarlo a una ventana. Obviamente él me ayudó con unos clips, aunque tú puedes ayudarte con una cinta también, por ejemplo una cinta adhesiva, un Durex, y colocarlo en una ventana para que puedas hacer la limpieza del boceto. Y ya así sería más fácil pasarlo. Por ejemplo, aquí también tengo otro boceto en lo que es en digital, entonces ya nada más es crear la capa, bajarle la opacidad a la capa donde es el boceto y en la nueva capa comenzar a trabajar. Puedes comenzar definiendo las líneas principales o la silueta y sobre todo trata de no dibujarlo perfecto, sino decidiendo qué se queda y qué se va. Aún no estás como haciendo el dibujo final, sino simple y sencillamente limpiando el boceto. En el boceto es donde haces todas tus ideas, donde todo lo que se te ocurre, pero al momento de limpiarlo, precisamente es donde decides qué es lo que más te gusta y qué es lo que no te gusta. Yo, por ejemplo, en este boceto había pensado ponerle lentes al personaje, pero al final decidí que no. Entonces, siempre cuando limpiamos es tratar de buscar qué es lo que más nos gusta o cómo podemos incluso mejorar un poquito. A lo mejor alguna línea está de más, a lo mejor, no sé, me convence más que el personaje tenga el pelo largo, o a lo mejor que use una espada en lugar de un sable, etcétera, ¿no? Lo importante es que remarques también aquello que es lo que más te gusta o que consideres importante resaltar. Por ejemplo, si el personaje tiene que usar cierto tipo de accesorio o si debe tener ciertas marcas o cicatrices, ¿no? Puedes repetir y corregir tantas veces como quieras y muchas veces en esta etapa de un solo boceto pueden salir varias propuestas. Es decir, por ejemplo, yo con esta pose la utilicé para este dibujo, pero después veo que puedo usarlo para otros dibujos y entonces la voy reutilizando, por decir así. O por ejemplo, también sucede mucho de que tienes este boceto ya limpio o ya terminado y dices, me gustaría que tuviera estos colores, pero luego ves y dices, a lo mejor me gustaría también que tuviera otros. Eso también lo utilizan mucho los ilustradores que de un boceto lo limpian y hacen varias pruebas de colores. Una vez que estés completamente satisfecho o satisfecha, ya puedes pasar al entintado con trazos más claros y firmes. Ya en el caso de que estés trabajando en tradicional, solo quedará pasar el boceto limpio a tu soporte de trabajo. Por ejemplo, si limpiaste tu boceto en una hoja bond, pues ahora puedes pasarlo a un lienzo, como tal, a una hoja para acuarela o un papel especial para entintado con plumones o con tinta china. En este caso, pues podría ser una opalina, ¿no? Yo aquí estoy poniéndote ejemplos de los diferentes sketchbooks que tengo, que son para acuarela y para precisamente de opalina para plumones y demás, pero también un mini lienzo. Entonces, ya con el boceto limpio es más fácil que tú los copies en estos soportes. Esto ayuda a que seas más limpio en tu trabajo y en el caso de que estés usando acuarela, evitas que se desgaste la hoja por estar borrando constantemente, lo cual afecta el resultado final. Aquí yo te pongo de ejemplo lo que es en una hoja de acuarela, lo que es hacer, digamos, la línea e intentar borrarla. Aquí no me había dado cuenta de que la goma ya había acumulado polvo y por eso manchó de más,
pero de todos modos ve. O sea, si lo hubiera hecho en un dibujo como tal en la hoja de acuarela, me hubiera dado cuenta hasta el momento de borrarlo y se hubiera arruinado mi dibujo, ¿no? Digamos que me equivoqué en algo y lo quise borrar y como no sabía que la goma estaba así, pues se manchó todo. Entonces es importante que mejor todas esas partes de corregir, de borrar y de volver a dibujar lo hagas en el boceto y ya cuando esté limpio lo puedas pasar ya como tal a la hoja de acuarela, por ejemplo, ¿no? Si tienes miedo de arruinar el dibujo al momento de entintar, recuerda practicar antes de comenzar. Te recomiendo que en una hoja aparte hagas esta serie de ejercicios con tu instrumento de entintado para que vayas soltando la mano y viendo el control del flujo de la tinta, sobre todo si es la primera vez que usas dicha herramienta, ya sea que quieras practicar con un pincel, con un estilógrafo, con una plumilla, incluso con este tipo de plumones como el que tengo aquí que es la punta tipo pincel. También siempre es importante que practiques. Así cuando comiences a trabajar el entintado, te sentirás más en confianza y habrá menos probabilidades de que arruines el dibujo o que tengas un accidente porque ya practicaste o ya supiste cómo resolver eso, ¿no? Y aunque así fuera, o sea, aunque te equivocaras y te mancharas, por ejemplo, el dibujo, tendrías el boceto en limpio para comenzar de nuevo. Es decir, arruiné el line art, pero de todos modos tengo el boceto. Como recomendación extra, ten a la mano una hoja, servilleta o trapo para limpiar adecuadamente la herramienta que estés usando del exceso de tinta y usa una hoja para apoyar tu mano y no ensuciarla. También toma en cuenta si eres zurdo o diestro, ya que deberás empezar a entintar por el lado contrario, ya que así evitarás arrastrar la tinta que aún esté fresca y manchar el dibujo. Por ejemplo, yo que soy diestra, tengo que empezar por la izquierda. De igual manera, recuerda utilizar un estilo de línea gruesa para los contornos y uno delgado para los detalles. Esto le dará más vida a tu entintado. Por ejemplo, aquí que ya terminé como el entintado, podemos ver que se ve un poquito plano porque todas las líneas tienen el mismo grosor. Entonces lo que hago es remarcar, por ejemplo, las líneas que son los contornos para que pues resalte más, ¿no? Por eso les decía que hay que utilizar un estilo de línea gruesa y uno delgado. Por ejemplo, aquí que ya estoy haciendo lo de los contornos, se puede ir como que haciendo un poco más de contraste entre lo que es las hojas que están en el fondo y el gatito que está en el centro. También se ve como que mejor o digamos resalta más el hecho de lo que son las hojas y las fresas, ¿no? Como decir, esto es el fondo y esto es lo que está adentro del fondo. No sé si me expliqué bien, pero inténtenlo. Créanme que rellenar con una línea más gruesa el contorno va a hacer que resalte más su dibujo. Por ejemplo, aquí ya para lo que fue la hoja de la fresita, pues ya fue, o sea, igual remarqué el contorno, pero ya traté de no hacerlo tan grueso. Sobre todo porque como voy a añadir detalles después, necesito que se vea la diferencia de grosor de línea entre lo que es el contorno del dibujo y lo que viene siendo los detalles. De igual manera, hay que tener en cuenta las zonas de luz y sombra, ya que en las partes de las sombras las líneas serán más gruesas que en las partes de luz. Por ejemplo, aquí lo que viene siendo esta parte de la fresita, pues suponiendo que la luz venga de la derecha, pues entonces todas las líneas que estén a la izquierda hay que remarcarlas un poquito más. Por ejemplo, aquí en esta hoja, poner que aquí es donde le pega la sombra, ¿no? Obviamente trata de no hacerla tan gruesa porque la línea más gruesa va a estar en el contorno, pero sí toma mucho esto en cuenta. Entonces, pues ya lo que sería, lo que quedaría sería pues terminar todo esto con todas las demás líneas, o sea, ir remarcando el contorno y las sombras y ya después agregar detalles. Ahora, para los detalles, pues escogí una pluma un poco más fina y entonces comencé a marcar diferentes líneas. Por ejemplo, aquí en lo que son las florecitas. Entonces, una vez que hayas terminado el line art y hayas hecho esto del contorno y de la luz y la sombra, es cuando se agregan los detalles, como pliegues en la ropa, texturas de los materiales, a lo mejor gotas de sudor, etcétera. En este caso yo estoy haciendo lo que son las líneas de las flores y lo que son las semillitas de las fresas.
Entonces, ahorita que termine vas a ver la diferencia entre el dibujo como tal así, digamos, con el liner terminado, allá con los detalles y todo, ¿no? Recuerda que menos es más, por lo que trata de no saturar el dibujo con muchos detalles, sobre todo si vas a hacer varias páginas de cómic. Imagínate hacer un dibujo muy detallado con muchos ashurados o con muchas líneas, con diferentes grosores de línea y demás, ¿no? O sea, a lo mejor para nuestra ilustración queda muy genial, pero imagínate que si te tardaste haciendo una ilustración, no sé, unas 5 horas, ahora imagínate que en lugar de hacer una ilustración hicieras 5 viñetas iguales. ¿Cuántas horas te tardarías? También hay que tomar en cuenta eso, sobre todo si tienes una fecha límite muy apretada o, por ejemplo, cuando quieras hacer un one shot para concurso, pues también tienes que tomar en cuenta la fecha límite y el tiempo que tienes disponible para terminar. No digo que no se pueda, pero tienes que tomar en cuenta eso, o sea, cuánto tiempo te va a llevar a hacer una viñeta súper detallada y cuántas viñetas de esas puedes hacer en cuánto tiempo. Y claro, a lo mejor para ilustraciones también que lo practiques. Por ejemplo, aquí si ves la diferencia entre la parte izquierda y la derecha del dibujo, verás que es mucho mejor visualmente la izquierda que la parte derecha. También algo que sucede mucho al momento de entintar es que, por ejemplo, las zonas que van a ser rellenadas con negro se marcan con una X y entonces, por ejemplo, si tú no eres el dibujante, lo marcas con una X, entonces ya el entintador lo va a rellenar. O al contrario, si tú eres el entintador, entonces ahí sabes qué áreas se pueden rellenar. Esto es muy útil sobre todo si trabajamos en equipo y se divide la parte del dibujo y del entintado o incluso del entintado entre varias personas. Piensa, por ejemplo, en los mangas donde hay gente que hace los fondos, hay gente que hace los personajes, entonces igual algunas zonas que tienen que ser rellenadas en negro, pues las van marcando, ¿no? Ya cuando están rellenas las zonas con negro, entonces ya se pueden añadir, no sé, a lo mejor algunos últimos ayurados para indicar las zonas donde la luz y la sombra se encuentran, o igual, como les digo, los detalles y demás. Por eso es importante practicar estos trazados siempre al inicio, que fue los ejercicios que vimos, ¿no? También lo puedes practicar en digital, sobre todo para que tú ganes más confianza en tu trazo. Y pues una vez terminado el entintado, podemos pasar ya sea a la parte del color o del entramado según lo que estés trabajando y lo que quieras. Por ejemplo, en esta ilustración, aquí ya había limpiado yo el boceto, que vendría siendo este morado, y lo primero que hago siempre es trabajar los fondos. Entonces, puedes empezar con bloques simples de color y luego sumar sombras y luces para dar volumen. No necesitas 20 capas de efecto, con lo básico puedes lograr un gran resultado. Aquí, por ejemplo, solamente son bloques de color y pues las líneas que ya había hecho de los fondos. Entonces, si te das cuenta, este es como el boceto, pero con un fondo sencillo, de seguro resalta bastante y no es muy complicado. Para el entramado, igual, recuerda no abusar de él y tener al menos 3 tipos de trama distinto con diferentes densidades para poder representar un tono oscuro, uno medio y uno claro. En este ejemplo que yo te pongo de lo que es la portada del capítulo 3 de mi manga, aquí dice básicamente ¿cómo lo podríamos decir? Bueno, vamos a decir que es un bodegón. Pero bueno, el punto es que yo para representar también lo que son las luces y sombras y los diferentes tonos de los objetos, pues me fui usando este entramado. Obviamente cuidé mucho que tuviera aquellos que fueran un tono oscuro, uno medio y uno claro, ¿no? Obviamente por último, pues por último, perdón, puedes ajustar el contraste, limpiar los bordes, añadir detalles como brillos o algún fondo sencillo como te mostré en la ilustración anterior. Si es que aplica, ¿no? Por ejemplo, puede ser el, el dibujo como más como ilustración, donde lo principal es el personaje y entonces el fondo puede ser sencillo o pueden ser unos brillitos o unos bordes. Estos pequeños detalles son lo que hacen que tu trabajo se sienta terminado. Y si sientes que aún no te convence o le falta algo más, respira. Guarda el dibujo un momento, distráete con otra cosa y luego vuelve a mirarlo. Así puedes encarar tu trabajo con ojos frescos y ver cosas que habías pasado por alto. Y aunque a lo mejor al principio el boceto
o el dibujo te convenció y después ya no, también se vale cambiar, no pasa nada. Por eso te digo que muchas veces en estas partes de hacer el boceto pueden salir diferentes propuestas de ilustración y a lo mejor la que termina siendo una ilustración 100% terminada es una versión de esos bocetos principales, o más bien que hiciste al principio. Y como último consejo, pues disfruta del proceso. Lo más importante es que te diviertas y disfrutes dibujando, sobre todo si apenas estás aprendiendo. No te sientas mal si a lo mejor cuando empezaste a entintar manchaste el dibujo o como estabas aprendiendo a usar tinta china sin querer la derramaste o borraste algo que no te gustó y manchaste toda la hoja. No pasa nada. Son cosas que suceden, es muy normal y a todos los que dibujamos nos ha pasado y aunque ya creamos que lo tenemos dominado, nos va a volver a pasar. Créeme que eso es algo como propio del proceso creativo, el equivocarse, el tener errores y todo eso. Aunque siempre tienes que recordar que es mejor hecho que perfecto. Sobre todo si ese es un cómic, tú puedes decir, no, es que yo quiero que sea tan perfecta mi hoja, que mis fondos quedan súper bien y todo, pero cuando te metes a la realidad de lo que realmente es hacer un cómic, a veces dice, a lo mejor no me quedó como yo quería, o a lo mejor sí me quedó un poco chueco o así, pero prefiero tenerlo así chueco y que se vea que yo lo hice, que realmente me costó mi trabajo hacerlo, pero ya está, ¿no? O sea, lo terminé, tuve ese logro de terminarlo. Entonces, recuerda, aquí los accidentes van a ocurrir siempre, nunca vas a alcanzar la perfección si quieres tenerlo perfecto desde el principio. Tienes que equivocarte muchas veces para que te salga muy bien. Todos los grandes artistas que admiras y que has visto, siempre se equivocaron, pero la diferencia es que ellos aprendieron de esos errores y los utilizaron para salir adelante. Así que tú tranquilo, si es la primera vez que estás ocupando algún material o alguna herramienta, recuerda que esos errores van a estar, los puedes ir calando, los puedes ir previniendo con estos ejercicios que te enseñé. Y si no, de todos modos, tú dibuja. De todos modos, si tú limpias, tienes un boceto y lo limpias varias veces, vas a poder hacer ese dibujo muchas veces, aunque te equivoques. Y pues hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Prefieres la parte del boceto o la parte del color? ¿O te frustra todavía el entintado? ¿Cuál es tu herramienta favorita para entintar? Cuéntamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.